Jurassic Park es para mí una de mis películas favoritas de todos los tiempos, no solo porque ayuda a afianzar mi gran fascinación por el mundo de los dinosaurios, algo que otras películas como La Tierra antes del tiempo y Chicos, estamos de vuelta se encargaron de iniciar, sino porque fue a partir de dicha cinta que mi amor por los dinosaurios me impulsó a estudiarlos a mayor profundidad, a tal punto que me orientó en el ámbito profesional para algún día ser un auténtico paleontólogo. Para muchos, incluyéndome, la cinta de Spielberg del 93 marcó un antes y un después en el cine de dinosaurios, tanto por sus efectos especiales, así como también por su argumento, que está basada en la novela de Michael Crichton. Al mismo tiempo, fue el inicio de una de las mayores franquicias cinematográficas que a la fecha ya cuenta con 6 películas, y una séptima en camino. El éxito de Jurassic Park es tal que se ha expandido más allá de las pantallas de cine, yéndose a los cómics, parques temáticos, series de TV, colección de juguetes y, por supuesto, videojuegos. En este último apartado, la franquicia ha tenido tanto sus altas como sus bajas, aunque más que todo bajas realmente, y si bien es verdad que entre las joyas de esta franquicia encontramos juegos excelentes como Jurassic Park Operation Genesis, Jurassic World Evolution y Jurassic World Evolution 2, como fanático y gamer que soy, yo mismo debo admitir que en su gran mayoría, los videojuegos de Jurassic Park han sido mayormente malos, mediocres o ya de plano terribles, pero con el propósito de rendir homenaje a los juegos de esta gran franquicia, me he dado la tarea de probar y analizar los diferentes juegos que existen, para así poder rankearlos del peor al mejor, esto claro está, según mi propio criterio. Aclaro que pienso tomar en cuenta diferentes elementos para calificar los juegos, como son el apartado visual, la música, el gameplay y por supuesto qué tan cercanos y fieles están los juegos al concepto de la película o la novela en la que se están basando, siendo que en este video analizaré los juegos que toman de base los eventos de la primera película sin llegar nunca a su segunda parte, El Mundo Perdido. Sin más que aclarar y con las pilas bien puestas, pónganse cómodos y acompáñenme en este top de los mejores y peores juegos de Jurassic Park. Y comenzamos esta lista por el mero fondo, es decir, por el peor juego de todos, que en este caso es Jurassic Park Interactive, videojuego al cual únicamente podría describir como un popurrí de minijuegos programados de la manera más terrible, y que únicamente se cuelga de la fama de la franquicia. Desarrollado por Universal Interactive Studios para la consola 3DO, consola perteneciente a Panasonic y siendo de lejos una de las peores y más fracasadas consolas de videojuegos jamás concebidas por la humanidad, y que dicho juego perteneciera a su pobre catálogo no hace más que hacernos exclamar, y con razón. En este juego se emplazan los eventos de la primera película, pero por medio de una serie de minijuegos que, como ya dije antes, se programaron de forma horrorosa. Nuestro objetivo principal es guiar a los diferentes personajes de la película de forma segura al centro de visitantes, entre los cuales encontramos a Alan Grant, Ellie Sattler, Ian Malcolm, Robert Muldoon, los hermanos Tim y Alex Murphy e incluso Dennis Nedry, que recordemos este último fue quien provocó el caos en el parque por querer ganar dinero. Aunque hay un detalle curioso en este apartado y es que en lugar de usar imágenes de los actores de la cinta del 93, se contrataron a otros que, obviamente, no tienen ni remoto parecido a los actores de la cinta. ¿El porqué de esto? Pues mi teoría fue que querían ahorrarse unos billetes en cuanto al uso de las licencias, digo yo. O también puede que los actores no accedieran a que su imagen fuese utilizada en este juego, una decisión inteligente si me lo preguntan. Volviendo al juego, este se divide en dos partes. La primera consiste en deshacer el daño provocado por Dennis Nedry en el sistema de seguridad del parque, por lo que tendremos que desactivarlo para así poder localizar a los invitados perdidos y para poder contactar con tierra firme. Aquí jugaremos minijuegos basados en juegos retro e icónicos como Galaga, Space Invaders, Punk o Asteroids. En esta parte debemos batir la puntuación preestablecida para avanzar, aunque una vez más los juegos están programados de una manera fatal, donde las mecánicas pueden ser muy injustas y la aceleración te puede hacer perder, sin mencionar que el interés que genera en estos juegos es casi nulo, como un juego de Pong consistente en crear una imagen de un Rex con bigote y sombrero, un juego tipo Galaga donde tendremos que disparar a imágenes de Dennis Nedry, uno donde tendremos que disparar a pteranodones y uno donde deberemos pilotar una nave y disparar a disquetes de computadora y uno donde tendremos que manejar un jeep y disparar a varios triceratops. La segunda parte consiste en rescatar a la mayor cantidad de personajes
y guiarlos a través de la isla de un punto a otro hasta ponerlos a salvo, donde en este caso tendremos que completar minijuegos que estarán basados en el dinosaurio que ande merodeando por la zona, siendo el mismo minijuego en cada ocasión. En uno tendremos que escapar del T-Rex a toda velocidad en nuestro vehículo, en otro tendremos que encarar un grupo de dilophosaurios a los que tendremos que ahuyentar usando un arma eléctrica, y por último el del Velociraptor, donde tendremos que escapar de una instalación oscura y solitaria mientras el bicho te persigue a paso lento, sin posibilidad de enfrentarlo ya que estaremos desarmados, siendo este último sencillamente impasable. Si logramos superar el minijuego, pondremos al personaje a salvo, de lo contrario perderemos a dicho personaje y por lo tanto perderemos puntos para el final de la partida. Y a todo lo anterior se debe añadir que antes de cada minijuego presenciaremos una escena de persecución, donde pusieron a correr a los actores que contrataron de manera exagerada y patética, en ocasiones que bien podrían ser el patio trasero de la casa de algunos de los desarrolladores del juego. En conclusión, este juego es malo de aquí al infinito. Pésima jugabilidad, concepto, gráficos, actuaciones y ridiculez a lo sumo. Vamos, que no en balde es considerado uno de los peores videojuegos de la saga, sino es que el peor, tanto por la crítica como por los fans. Un despropósito que solo sirvió como excusa para intentar vender la 3DO como una gran consola, pero que no hizo más que contribuir aún más a su hundimiento. En la 11ª posición ubica un título que se lanzó para dos consolas de Nintendo, la NES y la primera Game Boy. Ambos títulos son exactamente igual de malos y lo único que los diferencia es el colorido. Si hay algo bueno que podemos decir de este título es que tiene el honor de ser el primer videojuego de la franquicia, saliendo primero la versión de NES y luego vino el port para Game Boy un par de meses más tarde, saliendo ambos en el mismo año de 1993. Pero más allá de ello, con lo único que nos vamos a topar es un juego pésimo y que te sacará más de una cana del estrés. Desarrollado por Ocean Software, nombre que escucharemos muy seguido en esta lista, ese es un juego de acción con vista aérea donde encarnamos al Dr. Grant, quien está atrapado en la isla Nublar y nuestro objetivo es reunir un determinado número de huevos de dinosaurio para avanzar de nivel. En el camino conseguiremos munición para enfrentarnos a los dinosaurios que nos salgan al paso, que pueden ir desde los velociraptores y el T-Rex hasta los compis y los dilophosaurios, además de que contaremos con un determinado número de objetivos por nivel, pero siendo el principal el encontrar los dichosos huevos. Además tendremos otros objetivos como rescatar a los nietos de Hammond, Tim y Lex del ataque de la T-Rex, destruir nidos de velociraptores, pedir ayuda a tierra por radio y además de eso reunir las diferentes tarjetas del personal que también son necesarias, pero que solo conseguiremos cuando hayamos encontrado un determinado número de huevos por zona, cosa que nos puede complicar un poco la vida, más cuando en algunas pantallas los huevos están escondidos de manera perniciosa detrás de falso follaje. Y a eso tenemos que sumarle que en algunas secciones encontraremos cajas con una interrogación en ellas, que al tomarlas pueden o darnos salud, hacernos invencibles de manera momentánea o pueden estallarnos en la cara quitándonos una vida. Y ahora es cuando yo me pregunto, ¿en serio era esto necesario? ¿En serio debo jugar yo al cara o cruz cuando ando escaso de salud? Muchas veces literal dejé de lado las dichosas cajas porque tenía miedo de que me mataran. ¿No es patético eso? Pregunto. Sobrevives a una horda de dinosaurios carnívoros y cuando vas a la caja del botiquín, ¡boom!, te explota en la maldita cara. En el apartado gráfico, el juego no es que destaque mucho, se entiende que es un juego de los clásicos y sinceramente para ser un juego de NES quedó bastante decente, pero vamos, que los dinosaurios no me transmiten ningún tipo de carisma por lo mal diseñados que están, salvo algunas excepciones como es el caso de la T-Rex. La jugabilidad, aunque simple, no es de lo que se diga buena tampoco, tiende a ser bastante lenta, en especial en la versión de Game Boy, que dicho sea de paso fue mal programada y superar secciones que en la versión de NES son sencillas puede ser un suplicio debido al tamaño de la pantalla, y el hecho de que el juego sea en su mayoría un juego de búsqueda donde tienes que buscar huevos en mapas enormes literalmente no nos ayuda. El juego tiende a extenderse sobremanera con secciones laberínticas cuyo único propósito es buscar más huevos, aunque un punto a favor por lo menos es la variedad de escenarios presentes, pudiendo operar una balsa de remos, explorar una estación eléctrica y hasta explorar una zona volcánica, ya que al parecer el monte Sibo decidió hacer erupción 25 años antes de los sucesos de Jurassic World Fallen Kingdom. Otro aspecto a analizar tiene que ver con la duración del juego, el cual puede extenderse de 3 a 4 horas, literalmente te puede
puedes gastar las pilas de la Game Boy antes de completar el juego, y es que ese es otro de los grandes problemas de este título, ya que este no fue programado con un sistema de guardado automático o password para guardar tu partida, por lo que tienes que pasarte el juego de una sola vez, cosa que puede llegar a ser y costar un camión de bola, más que todo debido a su dificultad, ya que puedes perder las vidas. Es mucho más fácil de lo que parece y nada más tenemos 3 o 4 continuaciones para lograrlo. En el apartado musical contamos con piezas únicas para cada nivel, lo cual es de agradecer dado que brinda una sensación de variedad al asunto. En el aspecto de la fidelidad a la obra original, tenemos que este juego emplaza de manera somera los sucesos de la película y la novela y los modifica a su conveniencia, algo que veremos muy seguido en este top, mostrándonos a un Alan Grant armado con una bazooka y disparando a cuanto dinosaurio se le ponga por delante, algo que es entendible ya que los juegos de este tipo tienen que obedecer ciertas fórmulas para ser jugables, pero aún así hace algo de ruido. En conclusión, este juego puede llegar a ser muy desafiante y difícil, aunque por razones que yo encuentro incorrectas, por ejemplo el caso de las cajas explosivas, y no lo recomendaría salvo aquellos que quieran experimentarlo por cuenta propia, tal y como yo lo hice. Sin duda se tiene como un hito dentro de la saga, pero uno bastante malo. La 10ª posición lo ocupa uno de los juegos más conocidos de la franquicia, aunque no por buenos motivos, créanme. Jurassic Park para Super NES vendría siendo la evolución natural del juego que ocupó el puesto anterior, tanto en su jugabilidad como en su concepto e ideas, tanto en lo positivo como en lo negativo. Desarrollado por Ocean Software, una vez más estamos ante un juego que puede llegar a agotar la paciencia de quien lo juega, siendo de lejos una de las peores experiencias que uno puede llegar a experimentar con un mando de la Super NES en sus manos, pero vayamos por partes. La trama nos pone una vez más en la piel del Dr. Alan Grant, quien tiene como objetivo escapar de la isla Nublar, y para ello tiene que completar una serie de tareas, siendo la principal recolectar 18 huevos esparcidos por toda la isla. No me pregunten por qué. Una tarea que puede llegar a volverse titánica, más que todo porque el mapa es inmenso y no tenemos ni la menor idea de a dónde ir en ningún momento. El resto de personajes de la película no se ven por ningún lado, pero se comunican con nosotros por un sistema de megafonías, dándonos leves directrices de lo que hay que hacer. Este juego viene con una peculiaridad, y es que al entrar en un edificio, la jugabilidad va a cambiar de una visión aérea a un formato de primera persona en 3D, simulado, algo que era muy común en los videojuegos shooter de los años 90, como por ejemplo Doom o Wolfenstein. Pero a diferencia de estos juegos, donde el 3D simulado tiene buen aspecto, aquí luce muy mal. En los edificios nos toparemos con 2 clases de enemigos, los raptores y los dinosaurios, además de que podemos farmear munición y vidas. Solo tenemos 4 y si los perdemos todas se acabó. Lo bueno de esto es que cuando salimos de un edificio los ítems se reinician, pero no los enemigos, algo que puede darnos un respiro, pero que puede llegar a cansar bastante al visitar edificios vacíos por horas. En determinado punto nos daremos cuenta que para acceder a ciertas partes del parque debemos tener la respectiva tarjeta de acceso del personal, y dichas tarjetas, al igual que los juegos, están esparcidas por el parque y sus alrededores, y tendremos como tarea el encontrarlas si queremos avanzar. Pero no conformes con eso, también tendremos accesos o terminales, ordenadores los cuales deben activarse para acceder a ciertas zonas del parque y o levantar acceso de seguridad, pero dichos terminales deben activarse en un orden concreto, y de paso el acceso para cada nueva zona debe hacerse desde un terminal muy concreto de la isla. Recapitulando, estamos buscando huevos, tarjetas, terminales con vidas limitadas y, dicho sea de paso, sin un maldito mapa, y todo esto debemos hacerlo mientras intentamos sobrevivir a los ataques de dinosaurios como los velociraptores, la T-Rex, los compis, los dinosaurios, el Triceratops, etc. En resumidas cuentas, todo el conjunto te puede llevar a una experiencia de juego muy agotadora y que puede llegar a extenderse por horas sin la menor idea de cómo ir o hacia dónde avanzar, porque dicho orden escapa de tu conocimiento. Y lo único que podemos hacer es avanzar a ciegas mientras intentamos averiguar qué cosa funciona para qué zona, y debemos hacerlo todo de un tirón, ya que al igual que en el puesto anterior, aquí tampoco contamos con un sistema de guardado automático o password. Hablando del apartado gráfico, los sprites están bien logrados, al menos para los escasos 16 bits que maneja la consola, aunque deja mucho que desear en el apartado 3D, como expliqué antes. Los dinosaurios lucen simplemente espectaculares en sus formatos de 16 bits. La dificultad puede llegar a ser desafiante, pudiendo perder las 4 vidas de manera rápida, por lo que debemos manejarnos con cuidado al avanzar. En lo referente a la música, es bastante original, con piezas variadas y muy gratificantes de escuchar. Nada más escuchen la música de fondo. Una maravilla sin duda.
En cuanto a la jugabilidad, esta puede ser muy lenta, tal como expliqué antes, dado el hecho de que tenemos que avanzar a ciegas por un mapa inmenso buscando una gran variedad de cosas, pero por lo menos los controles responden bien. En lo referente a la fidelidad de la obra original, nos damos cuenta una vez más que este brilla casi por su ausencia, mostrándonos una situación que poco o nada tiene que ver con la película o la novela, mostrándonos a un Alan Grant quien debe de hacer de todo para sobrevivir mientras se carga a punta de plomo a todos los dinosaurios que encuentra. En conclusión, el principal problema de este juego es el hecho de que el jugador en ningún momento sabe hacia dónde tiene que ir y cómo tiene que avanzar. Es más, yo mismo me tuve que ver una guía para poder saber hacia dónde diablos tenía que ir en cualquier momento. Y por si fuese poco, hay momentos donde el juego puede llegar a hacerse muy injusto, ya que algunos de los dichosos huevos que debemos localizar están escondidos, adivinen, detrás de falso follaje de la manera más ruin posible. E incluso si logramos hallar todos los huevos y llegar al helipuerto, seremos recompensados con un final insípido que no será ni meridianamente una recompensa por todo el martirio que tuvimos que atravesar, siendo uno de los peores finales de la historia de los videojuegos. Por ello y más, este juego se queda como una de las mayores infamias de la saga en lo que se refiere al apartado de los videojuegos. No recomendable para nadie, excepto para quienes no tienen miedo de probar juegos como este. Aunque, como dato curioso, hay un par de curiosidades muy graciosas con este juego, pero que no voy a contar ahora mismo, sino más adelante cuando veamos otro par de juegos en este top. En la novena posición del top ubico el juego de Jurassic Park para la consola Sega CD, título que salió en el año de 1994 de parte de Sega, ya que estos también tuvieron licencia para hacer juegos de Jurassic Park al igual que Nintendo por la década de los años 90. En este caso, estamos ante un juego que se sale un poco de la regla general de los juegos de Jurassic Park, ya que no estamos ante un juego de plataformas ni un juego de acción con cámara aérea o un shooter, sino una aventura gráfica del género point and click con leves toques de acción, donde tendremos que resolver puzzles para avanzar. La trama nos ubica tiempo después de los acontecimientos de la película, en los zapatos de un investigador de InGen, quien formaba parte de un grupo de científicos y cuya misión era recolectar los huevos de 7 diferentes especies de dinosaurios de la isla Nublar, pero el helicóptero en el que viajaban acabó estrellándose, siendo él el único sobreviviente. Tras sobrevivir al choque, nuestro contacto en tierra firme nos informará que el accidente fue el resultado del sabotaje por parte del principal competidor de InGen, Biosyn, quienes buscan hacerse con los huevos de dinosaurio, por lo que tendremos como objetivo principal el completar la misión, es decir, reunir los huevos de dinosaurio para luego dejar dichos huevos en el centro de visitantes y posteriormente hallar la manera de escapar, teniendo incluso que hacer frente a los soldados de Biosyn. Por el camino tendremos que hacer uso de diferentes objetos, incluyendo armas no letales, para resolver los diferentes puzzles que nos salgan por el camino, los cuales en algunos casos están camuflados como eventos de disparo y acción rápida para así obtener los huevos de forma segura. Y a lo anterior se suma que tendremos un total de 12 horas que transcurren en tiempo real para reunir los huevos. En lo que respecta a la jugabilidad, está bien planteada dentro de lo que es decir, una aventura gráfica con un sistema de point and click, donde tendremos que desplazarnos en los diferentes entornos de la isla y usando diferentes objetos para avanzar y recuperar los huevos de las diferentes especies de dinosaurio, además de mini secuencias de disparo donde deberemos hacer uso de distintos tipos de armas que hallamos a lo largo de la aventura. La principal falla existente en este apartado tiene que ver con lo lento que puede llegar a volverse el desplazamiento dentro del juego, tanto dentro de los entornos como cuando cambiamos de una zona a otra, donde las transiciones se pueden llegar a sentir molestas luego de un rato. Y hablando de dichas transiciones, las mismas consumen minutos dentro del marcador de 12 horas, el cual, como dije antes, es pieza clave para completar el juego, ya que debemos reunir los huevos antes de que se termine el tiempo. Pero esto es algo que en la práctica te terminas pasando factura, ya que la esencia de toda aventura gráfica es ir y venir varias veces de un sitio a otro, salvo que ya te sepas el camino, y lo que tienes que hacer de memoria es normal y lógico que acabes yendo de un lugar a otro consumiendo minutos del marcador sin querer. Otro aspecto relevante tiene que ver con el uso de los objetos, un aspecto crucial en este género de juegos que te obligan a usar y mezclar objetos con otros para avanzar en la aventura, y tiene que ver más que todo con el uso de las armas, las cuales son no letales y tendremos que usarlas según nuestro propio criterio en diferentes momentos de la aventura, pero ahora sí es importante tener en cuenta, ya que de descuidarnos y gastar el limitado número de balas que tenemos por arma a lo tonto, nos veremos
veremos obligado a reiniciar el juego desde el principio, si es que no guardaste el juego antes. También es importante el saber cuál arma se debe usar para qué situación, ya que no todas se te darán útiles en todas las situaciones, siendo el mejor ejemplo la sección final del juego, donde tendremos que hacer frente a los soldados de Biosyn usando el rifle tranquilizante, ya que la pistola no será útil y lo más probable es que pierdas, siendo necesario empezar desde el último puesto de guardado, siendo este uno de los pocos aciertos que tiene este juego, ya que por lo menos posee una forma de guardar nuestra partida y no tener que empezar todo desde el principio. En cuanto a la música del juego, esta es bastante variada, pudiendo hallar diferentes pistas que nos pondrán en ambiente con las diferentes situaciones que enfrentamos a lo largo del juego, ya sea estar en una zona de jungla, la sabana africana, una instalación cerrada, una emboscada de raptores, etc. En cuanto a los gráficos, el juego se maneja bastante bien para el limitado número de colores que maneja la consola, de tan solo 16 colores. Los modelos de los dinosaurios generados por 3D pixelados se ven bastante bien, pero tampoco es algo para emocionarse, ya que en algunos aspectos se ven bastante toscos. El número de especies de dinosaurios presentes en el juego también es algo limitado, limitándose únicamente a las 7 especies que nos ordenan recolectar sus huevos, siendo estos brachiosaurios, T-Rex, Compis, Velociraptor, Triceratops, Dilophosaurios y Gallimimus. Aunque un aspecto curioso del juego tiene que ver con el hecho de que en algunas secciones encontraremos pantallas donde podremos obtener información sobre las diferentes especies de dinosaurios que nos encontraremos por el camino, siendo dicha información proveída por el paleontólogo Robert Bakker en formato de video, y en dichas pantallas podremos ver bocetos originales que se usaron para la película del 93. En conclusión, este juego no es necesariamente malo, pero sí puede llegar a ser muy aburrido debido a la lentitud del mismo, más para jugadores que no están acostumbrados a manejarse en el género de las aventuras gráficas. El apartado visual es bastante respetable para la consola y el año en el que salió, aunque aún así personalmente me genera ruido el hecho de que se parezca tanto al menú de un DVD o a un juego de los básicos de la Windows 97. Un juego que sí recomendaría jugar, pero que siento que pasó sin pena ni gloria por el mundo de los videojuegos. En la octava posición del top nos encontramos con otro título clásico perteneciente a Sega, en este caso Jurassic Park para la Sega Genesis, el cual fue lanzado en ese mismo año de 1993 y fue desarrollado por Blue Sky Software. En este caso, estamos ante un juego de plataforma de desplazamiento lateral que emplaza de manera somera los acontecimientos de la película del 93, así como los sucesos de la novela de Michael Crichton, donde tenemos la posibilidad de jugar con dos personajes distintos, siendo estos Alan Grant o un Velociraptor. La trama del Dr. Grant nos ubica luego de que los sistemas eléctricos del parque se cayeran, por culpa de ya saben quién, y luego del ataque de la T-Rex al auto en el que viajaban Grant y los demás personajes, aunque en esta versión únicamente el Dr. Grant es el único en el coche, y básicamente el único humano en toda la isla, acabando en medio de la jungla y teniendo que desplazarse por diferentes niveles hasta llegar al centro de visitantes, donde finalmente podrá escapar. Por el camino tendrá que hacer uso de distintas armas no letales, porque hay que tener conciencia por derecho de los animales con dinosaurios que quieren comerte vivo por lo visto, para hacer frente a todo tipo de dinosaurios como Dilophosaurios, Velociraptor, Pteranodon, Triceratops, Compis y por supuesto la T-Rex, y desplazándose por entornos variados que van desde una jungla oscura, una central eléctrica, cañerías de alcantarillado, un río pilotando una lancha, un cañón de rocas, el interior de un volcán activo, posiblemente el Monte Sibo y el centro de visitantes. La jugabilidad con Grant, de buenas a primeras, deja en evidencia los problemas que tuvo este título, siendo uno de los más evidentes el desplazamiento lento y tosco del personaje, sumado con saltos que pueden llegar a ser muy difíciles de controlar, pudiendo ser o muy cortos o extremadamente largos, siendo esto un obstáculo serio para el desplazamiento en plataformas, y siendo una de las principales razones por las cuales a este juego se le compara con el juego Pitfall de Atari, pero no de buena manera. Otros elementos que también carecen de precisión tienen que ver con los controles, donde las reacciones del personaje son ligeramente más lentas a como lo indica el mando del juego, algo que puede parecer una insignificancia, pero créeme que en más de una ocasión te meterá en problemas y te hará perder los estribos de la frustración. Pero además también tenemos el uso de las armas, donde tendremos problemas para disparar cómodamente en diagonal, y otros errores de programación, como el hecho de que el personaje al caer de una gran altura atravesará el suelo cual fantasma, haciéndonos perder una vida, o el hecho de que en el nivel de la lancha la misma será difícil de controlar, y la más ligera aceleración o choque o caída significará una pérdida de vida instantánea. Lo peor de todo es que en
esta parte es muchas veces más cómodo dejar que la corriente te arrastre sin tocar ningún tipo de botón en lugar de tratar de manejar la dichosa lancha. Aunque como punto a favor tenemos la posibilidad de empezar un nivel concreto gracias al sistema de guardado por password, algo que muchos de los juegos anteriores no poseían. Y he de decir que en el enfrentamiento final con los raptores en la campaña de Grand en el centro de visitantes puede llegar a ser muy anticlimática, sin mencionar injusta por lo poco intuitiva que es al estar obligados a derribar los huesos de dinosaurio en la entrada usando granadas en lugar de disparar a los raptores como lo hemos hecho durante todo el bendito juego, ya que de hacerlo estos nos destruirán de tan solo 2 golpes. Pero al final lo logramos y finalmente conseguimos escapar de la isla hacia el horizonte para vivir feliz para siempre, o hasta los acontecimientos de Jurassic Park 3. En cuanto a la campaña controlando el Velociraptor, a ver por dónde empiezo con esto. Se supone que dicha campaña es una especie de What If, donde tendremos como objetivo principal el perseguir a Alan Grant por toda la isla, revisitando los mismos niveles que con el paleontólogo y teniendo como objetivo principal el escapar de la isla a tierra firme. Nuevamente, el gameplay con el dinosaurio carnívoro es horrible, pero a niveles del tamaño de la mismísima T-Rex. Los saltos son más difíciles de controlar y hasta pueden dificultarnos las cosas al desplazarnos, cosa que no se nos facilitará debido a la forma de los mapas, las plataformas o los enemigos camperos que nos harán la vida imposible. El desplazarnos es tosco al punto de que controlar el raptor pierde por completo su gracia. Y si yo sé que la película se toma sus libertades con respecto a los velociraptores, pero se supone que estamos controlando a un feroz carnívoro que es uno de los más letales de la ficción, pero en su lugar controlamos a un pavo de 2 metros que de paso está cojo de una pata. Los ataques del raptor igualmente tienden a reaccionar de manera mucho más tardía debido al mismo error de los controles, lo que en conjunto nos da una experiencia de juego que puede llegar a ser muy frustrante y molesta. Y del final ya ni hablemos, donde debemos enfrentarnos a un Alan Grant emputado que nos avienta granadas a diestra y siniestra y nuestro objetivo es derribarlo de los huesos en los que permanece de pie. Pero lo conseguimos y nuestro objetivo es cumplido y terminamos por escapar en un barco a Costa Rica, donde sembraremos el terror en toda la población. ¡Qué lista es! Hablando de los gráficos del juego, los mismos fueron muy bien realizados para tratarse de una consola de 16 bits, mostrando modelados de los dinosaurios bastante fieles a los vistos en la película, y esto no es casualidad, ya que el equipo de desarrollo tuvo acceso a las maquetas y modelos originales de la cinta de Spielberg, y aprovechando que toco este tema, es momento de hablar de una de las curiosidades que había mencionado varios puestos más atrás con respecto al juego de Jurassic Park para Super NES, ya que ambos títulos, el de Nintendo y el de Sega, se realizaron en conjunto y al unísono, siendo ambos lanzados ese mismo año. Todo esto dentro del contexto de la guerra de las consolas entre Nintendo y Sega. Ambos equipos de programación llegaron a tener acceso a los sets y a las maquetas de la película, tal y como lo expliqué antes, pero mientras Nintendo entregó la porquería de juego que entregó, Sega decidió optar por una experiencia algo distinta a la de su competencia, algo que demuestra en sus modelados y su gameplay, aunque siendo sinceros, no les fue mucho mejor que a su competencia. En el apartado sonoro, la música empleada sirve muy bien para ambientar al jugador en los distintos niveles, siendo muchas veces oscura, siniestra, hasta con sonidos cacofónicos y de ruidos de dinosaurios de fondo. Y en cuanto a la fidelidad con la película y la novela, vemos como esta emplaza muy someramente los acontecimientos, tomando ciertos elementos de manera fiel como el ataque de la T-Rex al Ford Explorer o el desplazarse en el río en una lancha, siendo este último una referencia a la novela de Crichton. Pero más allá de eso, el juego se toma sus libertades, inventando secuencias y escenarios que no tienen lugar ni en la película ni en la novela. Como ejemplo tenemos la secuencia dentro del volcán y el final, que no tiene nada que ver ni con el final de la novela ni con el de la película. En conclusión, este juego, a pesar de contar con un apartado gráfico notable, en el apartado del gameplay cuesta agarrarle el ritmo. El mismo puede llegar a dificultarse por lo poco intuitivo que es y lo difícil que puede volverse el desplazarse por los niveles, más si tomamos en cuenta los problemas de programación, desplazamiento y de los controles. Es un juego clave dentro de la historia de los juegos de Jurassic Park, pero es uno que dejó mucho que desear.
En el puesto número 7 de la lista, ubico aquí el juego arcade de Jurassic Park, desarrollado también por Sega en el año de 1994, un título de máquinas recreativas donde nos ubicamos dentro de una cabina y debemos ir en un circuito sobre rieles disparando a todo lo que tenemos por delante, en una perspectiva de primera persona, algo bastante común en los juegos de recreativas de por aquel entonces. La trama no es muy compleja que se diga, donde controlamos a un par de cazadores o mercenarios de InGen que tras pasar unos meses de los sucesos de Isla Nublar, se han dirigido a la isla con el propósito de retomar el orden a punta de disparar a diestra y siniestra todo lo que tenemos por delante, siendo en este caso hordas y hordas de dinosaurios por todo el camino, viendo especies que van desde el mismísimo T-Rex, pasando por Triceratops, Velociraptors, Dilophosaurios, Brachiosaurios, Gallimimus, Pteranodon, etc. Con este juego tengo sentimientos encontrados, ya que yo llegué a jugarlo bastante de niño en el salón de máquinas recreativas, pero al mismo tiempo era uno de los juegos que más me costaba pasar, siendo que para lograrlo tenía que usar muchas fichas, y es que al igual que muchos otros juegos similares de máquinas recreativas, este presenta un problema fundamental, y es que están hechos para sacar dinero. Esto obviamente debe de ser un impedimento si juegas al juego recreado en PC, donde el conseguir más crédito es reemplazado por presionar una tecla. Pero hablando desde mi propia experiencia y perspectiva, el juego puede llegar a ser muy injusto en este aspecto, con secciones donde puedes perder mucha salud o hasta una vida entera de no reaccionar a tiempo disparando con la pistola de la cabina, algo que en otros juegos similares no pasa, donde la habilidad para disparar del jugador es clave. En otros títulos, si tienes una buena coordinación a la hora de disparar, puedes evitar recibir daño, ya sea por parte de enemigos comunes o jefes, pero en el arcade de Jurassic Park esto se complica bastante, ya que el juego fue mal programado y al jugarlo dentro de la cabina con la pistola original se deben tener reflejos a nivel de flash para poder superar algunas secciones donde, como expliqué antes, sí o sí te quitarán una vida, cosa que deja en claro que este juego, en lo que se refiere a sacar dinero, está mandado a hacer. La jugabilidad es rápida y frenética, como solo puede hacerlo un shooter de las máquinas arcades, estando sazonada con una banda sonora bastante buena que te pone en situación y te sumerge en todo el loco viaje que tienes que realizar por todo Nublar. En cuanto al apartado gráfico, estos están bien hechos simulando gráficos 3D muy buenos, tanto en el diseño de entornos como en el diseño de los dinosaurios, los cuales son muy variados y en algunos casos son muy fieles a los de la película. El principal problema de este juego, una vez más, es el alto nivel de dificultad que puede llegar a presentar a medida que uno va avanzando, algo normal en títulos de este estilo, nuevamente considerando que están hechos para sacar dinero, pero en el caso del arcade de Jurassic Park esto puede llegar a niveles abusivos, al punto que hasta uno puede llegar a cansarse, algo que afortunadamente se corrigió en futuros títulos arcade de la saga. En conclusión, este título puede llegar a ser muy entretenido, más si perteneces a esa generación noventera que lo pudo disfrutar en su momento en la cabina original, pero nuevamente su alto grado de dificultad y el hecho de que en su momento dejó a más de uno limpios y sin monedas en los arcades le hace tener una muy mala fama. Aún así, es un muy bonito recuerdo de infancia. Ya ubicados en el ecuador de la lista, ubico aquí a Jurassic Park The Game, título que fue desarrollado por la ya extinta compañía de videojuegos Telltale Games y saliendo al mercado en el año 2011. Este videojuego, una vez más, se sale de la norma general de los juegos del top, ya que estamos ante un título que más que un juego es una película interactiva, siendo este el principal atractivo que tenía tanto este título como el resto de juegos licenciados y no licenciados que llegó a manejar en su momento Telltale Games, como Batman, Guardianes de la Galaxia o la más conocida saga que estos llegaron a producir, The Walking Dead. El argumento del juego transcurre de manera paralela a los acontecimientos de la primera película, donde seguimos a un grupo de seres humanos quienes, por una u otra razón, acaban todos varados en la isla Nublar, luego de que se sembrará el caos y los dinosaurios quedarán sueltos por la isla. En el juego seremos testigos de las distintas escenas cinematográficas que nos cuentan la historia, con las cuales podemos interactuar ya sea explorando de forma abierta, usando un sistema de point and click o por medio de Quick Time Events, donde tendremos que pulsar determinadas teclas para avanzar en las distintas secuencias. No les voy a mentir, con este juego una vez más tengo sentimientos encontrados, ya que en su momento fue una de las mejores experiencias que la saga pudo ofrecer en materia de videojuegos. Sin dudas, Telltale Games se esmeró bastante en entregar algo de calidad, cosa que prueba las muchas buenas críticas que tuvo este juego en su momento, tanto por parte de la crítica especializada como por parte de los fans de la saga. Lamentablemente el tiempo le pasó factura a este título, que actualmente, si bien se tiene aún como un buen juego, sí se nota que padece de varios problemas y fallos que en su momento
momento el hype no permitió ver, algo que tuvo que ver bastante la grave falta de productos de la saga jurásica. Tengamos en cuenta que en su momento habían pasado 10 años desde Jurassic Park 3 y faltaban todavía 4 años para el estreno de Jurassic World, por lo que este título brindó un aire de alivio a los fans que deseaban tener algo nuevo de la saga. Hablando de las cosas positivas que tiene este título, puedo destacar su apartado gráfico, con diseños bastante buenos, pulidos y de calidad tanto en los escenarios como en los dinosaurios, algo destacable y por lo cual Telltale Games y sus juegos fueron aclamados en su momento. En el apartado sonoro contamos con piezas originales bastante buenas, así como piezas de la cinta original del compositor John Williams, algo que sin dudas fue un deleite para los fans. Igualmente destaca el esmero que se tuvo con la saga al introducir nuevos elementos como nuevos dinosaurios, nuevos personajes, nuevas locaciones de la isla y un argumento que vive bastante de la ambientación de la trilogía original, además de intentar contestar dudas que quedaron pendientes y añadir más lore a los eventos de la primera película. En ese aspecto me quito el sombrero. Donde el juego se termina cayendo lamentablemente tiene que ver más que todo en el apartado del desarrollo de su guión, donde, y a través de sus 4 capítulos, la historia termina perdiendo fuerza, muy a pesar de los elementos que expuse antes de las ideas novedosas. El problema viene más que todo por parte del elenco de personajes humanos, donde, y en algunos casos, son poco carismáticos y uno no consigue simpatizar con ellos, al punto de que ni siquiera llegas a verdaderamente preocuparte por si lograrán o no salir de la isla. Igualmente es destacable que en todo el juego estos tienen una evolución y un desarrollo bastante extraño y desviado, tomando decisiones sinceramente estúpidas, como el que una niña se separa del grupo para fumar a escondidas solo para ser emboscada por un velociraptor, o el hecho de que cada rato se la pasan traicionándose unos a otros, haciendo que la historia se parezca más a una telenovela que a una aventura con tintas de acción y leves toques de suspenso, como fue la cinta del 93. En cuanto al apartado del gameplay, muy a pesar de su simpleza, ese también puede llegar a flaquear bastante, con secuencias de acción rápida que se extienden de más simplemente para brindar al jugador una falsa sensación de inmersión y justificar que está jugando al seguir oprimiendo teclas para avanzar en las cinemáticas de manera forzada. Como por ejemplo, tenemos a la secuencia de la T-Rex y la niña. También está el hecho de que el juego, a pesar de presentar una mecánica de toma de decisiones, esto no afecta prácticamente en nada a la historia, algo muy por el contrario a otros juegos de Telltale Games, donde la toma de decisiones y el efecto karma sí provoca cambios significativos durante el desarrollo del argumento. En este caso, tenemos que las decisiones que tomamos a lo largo del juego poco o ningún peso tienen sobre la trama, ya que indiferentemente de la decisión que tomemos, estos nos llevarán al mismo carril y al mismo resultado, no siendo sino hasta el final del juego donde verdaderamente nuestras decisiones afectan la historia, y siendo más que todo en el hecho de si cierto personaje vive o muere. Un apartado menor, es para mí importante el destacar que el juego, a pesar de tener un apartado gráfico muy hermoso, como dije anteriormente, este posee muchos errores y bugs, los cuales no dejas de notar una vez que los hayas visto, y esto puede llegar a ser bastante malo para el título, más teniendo en cuenta que el mismo consiste prácticamente de puros gráficos, algo que demuestra que en este tipo de cosas no se tomaron el tiempo para corregirlas. Hablando ahora de la continuidad del juego dentro de la saga, tenemos que en su momento generó un gran debate sobre si lo que mostraba se podría o no considerar canon, ya que si bien tomaba elementos de la cinta del 93, igualmente presentaba huecos argumentales como el aspecto de algunos personajes y su relación con otros dentro de la saga, la presencia de ciertos dinosaurios, como un grupo externo de raptores, la presencia de los trodones y la presencia de una instalación subacuática donde se encontraba un Tyrannosaurus, y en general otros elementos que con el tiempo fueron eliminados del canon, como el destino de la famosa lata de Barbasol con los embriones de dinosaurios que debía entregar Dennis Nedry y a su contacto en Biosyn Genetics, y que aquí juega un rol principal en la trama, siendo un elemento presente dentro del juego durante casi toda la aventura. Hoy en día sabemos que sin embargo que canónicamente dicha lata fue encontrada por Lewis Dodgson durante los eventos de Jurassic World Camp Cretaceous y mantenida por este hasta los sucesos de Jurassic World Dominion, pero a pesar de eso fue una muy buena forma de contestar esa gran duda dejada a un lado por mucho tiempo dentro de la saga. Como conclusión, puedo añadir que Jurassic Park The Game es una grata experiencia para los fans de la saga de Jurassic Park, pero lamentablemente presenta varios problemas, más que todo de guión y gameplay, que hacen que la experiencia se sienta forzada y fuera de lugar. Eso sí, brilla bastante en el apartado gráfico y musical y se valora el esfuerzo de intentar recrear lo más fiel posible a la isla Nublar e entregar una historia que fuese lo más cercana posible a lo que fueron las cintas de la primera trilogía de Jurassic Park, sin mencionar que bastante destaca las impresionantes y gráficas muertes que sufren los personajes si es que llegamos a equivocarnos en alguno de los Quick Time Events durante el juego. Por eso y más, Jurassic Park The Game se queda con este puesto del top como un grato recuerdo dentro de la franquicia, pero uno que no supo mantenerse en el tiempo.
En la quinta posición del top, ubico aquí a Jurassic Park Rampage Edition, videojuego que salió en el año 1994 y siendo desarrollado por Sega y Blue Sky Software. Con este título igualmente pasa algo curioso, ya que se trata de la secuela directa del juego de Jurassic Park para Sega Genesis que ocupó el octavo lugar de esta lista, siendo una experiencia casi similar al anterior juego hecho por Sega, pero con algunas diferencias notables. En este caso, estamos ante un juego que rompe con todos los esquemas de su precuela, ya que sin lugar a dudas Sega decidió mandar al diablo toda lógica y en su lugar crear una experiencia completamente diferente en lo que se refiere a su fluidez y argumento, manteniendo el mismo esquema básico del juego anterior, incluyendo el hecho de poder controlar a dos personajes distintos, siendo estos Alan Grant y un Velociraptor. La trama principal con Grant nos ubica luego del final del juego anterior, donde Alan consiguió escapar de la isla Nublar en un helicóptero para vivir feliz para siempre, pero en medio de su escape ve como varios helicópteros de InGen se dirigen a la isla. Entonces a Grant se le va un tornillo, termina noqueando a su piloto y estrella el helicóptero de nuevo contra la isla. ¿Y para qué? Pues para entrarse a tiro con los de InGen como si fuera Rambo en Vietnam, utilizando un muy variado armamento que solo Dios sabe de dónde sacó, y comenzar una gran campaña de destrucción por toda la isla Nublar, cargándose a todo lo que se le pone por delante, ya sean dinosaurios o personas. Ya en este punto vemos que hay un gran cambio en cuanto a lo establecido en el juego anterior, donde Grant avanzaba de manera pasiva por los distintos niveles y zonas del parque, tratando en lo posible de evitar a los dinosaurios usando armas no letales. Aquí no se anda con rodeos y usa desde escopetas, rifles de asalto, lanzamisiles y lanzallamas para acabar con todo oponente que se le cruce, algo que demuestra que ya no estamos ante un paleontólogo, sino más bien ante un Terminator. El avance en los niveles puede llegar a ser algo caótico debido a que la gran mayoría del tiempo no sabrás del todo del cómo avanzar y qué hacer, tirando para adelante, cargándote a todo y a todos. Además, cuando dije que a Sega había mandado al diablo toda lógica con este juego, no estaba exagerando, ya que aquí decidieron dejar volar su imaginación y creatividad mostrando cosas verdaderamente locas, como que Grant use dinosaurios como montura, derribe helicópteros a punta de dardos tranquilizantes, pelee contra antiguos ídolos maya y disparan bolas de fuego, y en un todo armar el total y absoluto caos mientras se enfrenta a hordas de enemigos por toda la isla, solo para tener una batalla final contra la T-Rex donde finalmente podrá escapar de la isla en un barco que da la casualidad pasar por allí en esos momentos. Sí, algo normal en la vida de todo paleontólogo. Otro aspecto notable de este juego con respecto a su anterior versión tiene que ver con la clara mejora en el apartado gráfico, donde los sprites están mejor animados y los movimientos son más fluidos, ya no sintiéndose acartonados y mecánicos, y esto es algo que se puede evidenciar claramente en la campaña controlando el Velociraptor. Y hablando de ello, la campaña con el dinosaurio carnívoro mejoró sustancialmente, si bien no a nivel narrativo, ya que el objetivo del bicho una vez más es dar caza a Alan Grant por toda la isla. Sí hubo una gran gratificante mejora en el apartado de movimiento y controles, siendo esta una de las principales quejas con respecto al juego anterior. Aquí al Raptor se siente mucho más útil de utilizar, ya no sintiéndose restringido en sus movimientos, ataca de manera más fluida, dinámica y rápida, y ya los saltos no son incontrolables, sino más bien un deleite de realizar, aunque una vez más da la impresión que controlamos a un bicho salido del infierno y no a un dinosaurio, que vamos a ver en las películas y las novelas los raptores son bichos temibles, pero en el de este juego es el papi de todos ellos, pudiendo hasta derribar helicópteros y acabar con hordas y hordas de enemigos armados y dinosaurios. En el apartado sonoro, el juego mejoró un poco con respecto al juego anterior, con temas musicales que aún nos ponen en situación con lo que hacemos, aunque los sonidos pueden llegar a ser un auténtico dolor de cabeza si se escuchan muy seguido. Los problemas y bugs que tenía en la versión anterior fueron corregidos en esta, y ya el control responde mejor. Aunque es un juego que se desprende de toda lógica creíble dentro de la saga, es precisamente eso lo que lo hace destacar, pudiendo tener una identidad propia y única. Como conclusión, puedo decir que Rampage Edition es una experiencia por lo demás diferente a otros juegos de la franquicia, y es un juego que sí recomendaría jugar nada más para ver cómo sería una versión de Jurassic Park que se aproxima bastante a las películas de Rambo, algo muy parecido a lo que tuvimos después en la primera cinta de Jurassic World. Por ello y mucho más, Jurassic Park Rampage Edition se queda con el quinto puesto de este top. En
En la cuarta posición ubico a otro título creado por Sega, en este caso el juego de Jurassic Park que salió para las consolas portátiles desarrolladas por estos en la década de los 90, es decir, la Master System y la Game Gear, siendo que ambas versiones se desarrollaron al unísono y salieron al mercado en ese mismo año de 1993, existiendo pocas diferencias entre una versión y otra. En este caso, una vez más, estamos ante un juego que decide desprenderse un poco de los acontecimientos de la película y del libro, algo que como ya hemos visto era bastante común en los juegos de Jurassic Park en esta época. En este caso, tenemos que Jurassic Park, antes de abrir sus puertas, es víctima de un bug informático que ha desbaratado los ordenadores, dejando a los dinosaurios sueltos por el parque, y para resolver esta situación, los de InGen deciden llamar a Alan Grant para capturar a los dinosaurios, devolverlos a sus jaulas y que el parque pueda abrir en un par de días, porque ¿quién necesita llamar a los marines o al ejército si tenemos a Alan Grant? Es a partir de este punto que tendremos la tarea de capturar a determinados dinosaurios que escaparon, desplazándonos a diferentes zonas del parque, siendo que aquí se nos presentan dos modos de juego. El primero, donde nos moveremos en nuestro coche hacia la zona que hemos elegido, disparando a todos los dinosaurios que nos salgan por el camino, incluyendo un enorme jefe que nos pondrá las cosas difíciles al final de cada pantalla. El segundo modo de juego es ya en modo de plataforma clásico, en vista lateral, donde nos moveremos por el nivel haciendo uso de tres distintos tipos de armas no letales, ya que a diferencia del juego anterior, aquí sí hay que tener cuidado de no cargarnos a los dinosaurios que tanto dinero costaron en crear. Al final de cada nivel, nos tocará hacer frente a un determinado dinosaurio que fungirá como el jefe del nivel, siendo estos el Triceratops, el Brachiosaurus, el Pteranodon y el Velociraptor. Y una vez que los hayamos capturado a todos, deberemos obtener uno de los dos posibles finales, el malo, el cual obtendremos si es que durante el juego perdemos todas nuestras vidas y hacemos uso en continuo, lo que nos dará como resultado que no podemos capturar el T-Rex, el más peligroso de todos los dinosaurios, y Jurassic Park no puede abrir sus puertas debido a ello. Pero si por el contrario conseguimos capturar a todos los dinosaurios, entonces nos desbloqueará la misión final, que se lleva a cabo en el centro de visitantes, que por algún extraño motivo está repleto de rayos láser, y donde nos enfrentaremos al T-Rex tirándole cajas encima. De esta manera obtendremos el final bueno, donde Jurassic Park pudo abrir sus puertas y convertirse en la octava maravilla del mundo. Hablando del gameplay, este es fluido y funciona bastante bien. Puede que en los niveles del coche cueste cogerle el ritmo un poco, pero una vez que lo dominas es pan comido. Además, hay que tener en cuenta que en este modo, y cuanto más daño reciba nuestro coche, determinará la cantidad de vida con la que empezaremos cada nivel. En cuanto al modo de plataforma, el control responde muy bien y las armas se sienten útiles, algo que descuida de otros juegos. La dificultad entre cada nivel es la misma, razón por la cual el juego nos da la libertad de elegir el nivel que queramos en el orden que queramos, ya que todos tendrán la misma dificultad. En el apartado sonoro posee una composición típica de los juegos de 8 bits, poniéndote en ambiente con los niveles, y aunque no es un juego fácil, tampoco podemos decir que es un juego difícil, ya que una vez que le coges el ritmo, podrás superar cada nivel de manera cada vez más sencilla, al punto de que serás más poderoso que cualquier dinosaurio. Quizás el único problema que le podría poner a este juego es la escasa fidelidad que tiene este título para con los sucesos de la película o el libro, presentándonos a un Alan Grant todoterreno, pero que como ya hemos visto, esto era algo normal en los juegos de los 90, aunque hay un detalle muy curioso, ya que esto únicamente se cumple en la versión de Master System, ya que en la versión de Game Gear ocurre algo diferente, ya que como dije más arriba, hay diferencias entre ambas versiones, como el tamaño de la pantalla, los colores, los sprites de algunos niveles y algunos dinosaurios, pero por lejos lo más obvio es que aquí en la versión de Game Gear no controlamos a Alan Grant, sino un mercenario genérico y sin nombre. Entonces, ¿por qué se utilizó Alan Grant en la versión de Master System? Pues para una razón muy simple, hacerlo mucho más comercial y atractivo hacia el público. En conclusión, este juego no es malo, y es más, es uno de los que volvería a jugar sin dudarlo, pero sí es cierto que con este juego se pasaron por el arco del triunfo lo esencial que hace Jurassic Park ser lo que es decir, sentirte indefenso en un entorno sumamente hostil, ya que aquí eres mucho más poderoso que tu entorno, pero salvo ese detalle del resto, el juego es verdaderamente entretenido y vale la pena probarlo, aunque sea una vez. Llegados a este punto, en los 3 primeros lugares del top, ubico en el tercer puesto, llevándose la medalla de bronce, a Jurassic Park 2 The Chaos Continues, juego de la Super Nintendo desarrollado por Ocean Software, que salió al mercado en el año 1994 y que funge como una secuela no canónica de la primera película, así como una secuela del juego anterior desarrollado por Ocean para Jurassic Park en la Super Nintendo. Sí, me refiero al horror que ocupó el 10º lugar de la lista. La trama nos sitúa un año después de los acontecimientos de la isla Nublar,
Nublar, donde John Hammond ha mandado una carta a Alan Grant explicándole que contra todo pronóstico, los dinosaurios consiguieron prosperar en la isla y ahora tiene la intención de reabrir el parque, pero en eso se entera que el principal competidor de InGen, Biosyn, desea hacerse con el control de la isla y para ello han enviado tropas armadas, así como científicos para hacerse con el control de Nublar y de todos los datos acerca de la clonación de dinosaurios, por lo que Hammond le pide a Grant que regrese a la isla, dado que él ya estuvo ahí y ya tiene experiencia con los dinosaurios, para desbaratar los planes de Biosyn. Sin dudas, este juego es otro ejemplo de cómo se decidió tomar la figura de Alan Grant y hacer de él una especie de héroe de acción al nivel de Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger o Jean-Claude Van Damme en sus mejores días, haciendo de él algo más que un simple paleontólogo y convirtiéndolo en un tipo rudo, aguerrido, experto en tácticas militares, manejo de armas y supervivencia, al punto de que este Alan Grant prácticamente no tiene nada que ver con el personaje que creó Michael Crichton, salvo el nombre. La mecánica del juego nos presenta la posibilidad de elegir entre una serie de misiones, las cuales debemos de cumplir si es que queremos salvar a los dinosaurios y detener los planes de Biosyn, como ejemplo, detener la proliferación de raptores, detener el T-Rex, evitar que Biosyn ponga en peligro a los dinosaurios, etc. Aunque eso sí, que el juego nos dé la libertad de elegir la misión que queramos, también nos indica que cada nivel tendrá el mismo grado de dificultad, el cual de una les indico puede ser muy elevado, indiferentemente del nivel de dificultad real que hayamos elegido para el juego. En los niveles avanzaremos por medio de un sistema de desplazamiento lateral, teniendo a nuestra disposición 6 tipos distintos de armas, entre las que tendremos a nuestra elección 3 armas letales y 3 no letales, y esto tiene un porqué, ya que en la misma carta Hammond le pide a Grant que quiere preservar la fauna de la isla, por lo que le pide encarecidamente no lastimar a los animales, siendo esto representado en un contador que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Si usamos armamento letal, el contador bajará, y si baja demasiado, perderemos automáticamente el juego, cosa que no ocurrirá si es que usamos el armamento no letal para lidiar con los dinosaurios, siendo las únicas excepciones los raptores y el Tyrannosaurus, a los que sí podemos acabar usando el armamento letal, ya que en palabras del propio Hammond, estos no dan beneficios. No reparé en gastos. Por supuesto, el armamento letal está también reservado para lidiar con los soldados de Biosyn, a quienes el armamento no letal no les hará ningún tipo de daño. Después de cada misión se nos dará completar una misión extra contra reloj, siendo esta variada y el objetivo distinto en cada una de ellas. Solo entonces podremos estar tranquilos de que completamos la misión con total éxito. Tras completar todas las misiones obtendremos 3 posibles finales, dependiendo del grado de dificultad con la que completamos el juego. Si completamos el juego en el modo fácil, el juego terminará una vez completemos todas las misiones y ya está. Si lo completamos en el modo normal, se desbloqueará una misión extra donde enfrentaremos al T-Rex en una épica batalla final para acabar con él de una vez por todas. Y si completamos el juego en el modo difícil, aparte de la anteriormente mencionada batalla contra el T-Rex, se desbloqueará la misión final, consistente en derribar a un helicóptero de Biosyn que transporta datos vitales de Jurassic Park. Pero una vez lo derribemos, habremos completado la misión con éxito y habremos desbaratado los planes de Biosyn por completo, pudiendo ahora sí volar hacia el horizonte de manera triunfante. Hablando del apartado gráfico, este es impecable con modelos en sprites sumamente hermosos y bien animados, tanto en el lado de los dinosaurios como de los enemigos humanos y los escenarios, siendo de los mejores que he visto en cualquier juego de SNES. En el apartado sonoro, este cumple verdaderamente bien en meternos de lleno en la situación que afrontamos, ya sea que estemos en lo profundo de la jungla o en una instalación oscura invadida de raptores, pudiendo hacerte sentir sumamente vulnerable y en tensión. Los temas musicales son muy buenos y también son variados, cosa que debemos de agradecer a la dupla de Dean Evans y Jonathan Dunn, quienes llegaron a componer temas para varios juegos de la franquicia. En el apartado del gameplay, este está bien pulido y el control responde perfectamente y te hace sentir útil, tanto es así que cuando pierdes una vida sabes que fue por culpa tuya, lo que insta a completar el juego, además de presentar la posibilidad de poder jugar en un modo de 2 jugadores, lo cual nos puede hacer las cosas un poco más sencillas. Quizás uno de los mayores peros que le podría poner a este juego es su gran dificultad, la cual, como dije más arriba, puede llegar a ser muy difícil, más con las secuencias plagadas de enemigos a los que tenemos que hacer frente. Se requiere de mucho ensayo, error, mucha paciencia y determinación para completarlo en cualquiera de sus 3 dificultades, y como ya dije antes, solo desbloquearemos el final verdadero si es que jugamos en la máxima dificultad, cosa que de plano ya te pondrá en tensión con la tensión a 1000, dado que completarlo será extremadamente difícil y tendremos que hacerlo con tan solo 3 vidas. No es un juego al que cualquiera puede jugar, en especial si eres alguien que no tiene paciencia para
cuando un juego se pone muy difícil, pero si aceptas el reto, Jurassic Park 2 de Chaos Continues puede llegar a ser una muy interesante y desafiante experiencia, razón más que suficiente para quedarse con un puesto 3 de este top. En la segunda posición del top, llevándose la medalla de plata, ubico en este puesto a Jurassic Park 2 de Chaos Continues, pero en este caso la versión para Game Boy. Y sí, sé lo que están pensando, pero a pesar de que este juego se pinta como un port para Game Boy del juego que ocupó el puesto anterior, este posee su propia historia y un gameplay completamente distinto a la versión de Super Nintendo, razón por la que lo trato como un juego aparte y por qué no lo mencioné en el puesto anterior, tal y como lo he hecho con otros casos de juegos multiconsolas. A diferencia de la versión de Super Nintendo, la versión para Game Boy no se nos presenta como una secuela ficticia de Jurassic Park, sino como una reimaginación de los acontecimientos de la primera película, donde el Dr. Grant ha sido invitado por John Hammond al parque para que le dé su aprobación, pero en medio de la visita, la isla se ve afectada por un terrible huracán que ha tirado la electricidad del parque y ha dejado a los feroces dinosaurios sueltos en la isla, ignorando por completo que en buena medida la culpa la tuvo Nedry. La misión del Dr. Grant es ahora escapar del parque y para ello tiene que atravesar las diferentes zonas del mismo, para lo cual tiene que encontrar un determinado número de tarjetas de acceso para pasar de una zona a otra, teniendo que hacer frente a todos los dinosaurios que le salgan al paso, para lo cual dispondrá de un ilimitado número de balas de escopeta y granadas. No me pregunten de dónde la sacó porque no sabré responderles. El avance por los niveles, si bien es simple, tampoco es una tarea sencilla, ya que los mismos pueden llegar a ser bastante extensos y complejos, y la tarea de buscar las tarjetas puede llegar a volverse algo titánico, ya que están bien escondidas por cada uno de los niveles, y buscarlas puede llegar a convertirse en un desafío a medida que vamos avanzando. Habrá un par de excepciones a esta regla, con niveles que romperán con la mecánica, y son aquellos en los que seremos perseguidos por el T-Rex en una pantalla que avanzará de manera constante mientras escapamos del animal al tiempo que tenemos que reunir las tarjetas que necesitamos para avanzar, cosa que de una les digo nos pondrá con la tensión por las nubes, siendo un caso similar al de la zona acuática, en donde la pantalla avanzará por su cuenta mientras debemos desplazarnos en distintas plataformas y hasta en una balsa mientras habitamos a los diferentes obstáculos, incluyendo peces saltarines, un plesiosaurio, pterosaurios y hasta bolas con pinchos a lo Mario Bros. Al final de cada zona tendremos que hacer frente a un dinosaurio que fungirá como el jefe del nivel, siendo estos el Triceratops, el Pteranodon, el Cameroceras, que por algún motivo que desconozco aquí le pusieron por nombre Cephalosaurus, el Velociraptor y por último tendremos que enfrentarnos al T-Rex, siendo solo después de derrotar a este último que podremos escapar por medio de un helicóptero. Los gráficos del juego están muy bien definidos para ser un juego de Game Boy, pudiéndose distinguir muy bien los diferentes elementos de la pantalla, incluyendo el Grant, los dinosaurios y los escenarios. Aunque la jugabilidad es simple como la de cualquier otro juego de plataformas clásico, lo cierto es que es bastante funcional y jugable. El control responde muy bien y te permite desplazarte sin mayores problemas, tanto que cuando mueres o cometes un error, sabes que fue por error tuyo, lo que invita a seguir. La música es bastante movida y original, típica de los juegos de consolas de 8 bits, además de que permite ambientarte en los diferentes niveles que atraviesas. Aunque claramente poca relación tiene con el lore de la película o la novela, este juego es funcional y divertido, siendo un juego de plataformas para pasar el rato por lo menos un par de horas. Esto, a mis ojos, es lo que uno debe tomar en cuenta a la hora de medir el nivel de calidad de un juego, siendo esta la principal razón por la cual este juego ocupa el segundo lugar de este top. Y prepárense, porque ahora toca ver quién se queda con el primer lugar de la lista. Y finalmente llegamos al primer lugar, y llevándose el oro, encontramos el juego de Jurassic Park que saldría de forma exclusiva para MS2 y Amiga, un título que les soy sincero, desconocía por completo su existencia hasta hace unos años que pude probarlo, desarrollado, como no, por Ocean Software y lanzado en el año 1993, este es un juego de acción con vista aérea que mucho nos recordará a otros juegos del top, pero este juego consiguió realizar bien lo que otros títulos de la franquicia hicieron mal. La historia del juego nos ubica luego del ataque de la T-Rex al Ford Explorer en el que se encontraban Alan Grant y los nietos de Hammond, Tim y Lex. Luego de sobrevivir, Alan tendrá la tarea de buscar a los niños, los cuales se perdieron en la inmensidad del parque, para luego llevarlos a salvo hasta el centro de visitantes, lo cual se convertirá en toda una odisea que lo llevará a lo largo y ancho de toda la isla, teniendo que resolver por el camino puzzles y hacer frente a múltiples dinosaurios y demás criaturas peligrosas, como el Dilophosaurus, Compis, Pterosaurios, Meganeuras, Triceratops, la T-Rex, etc.
De buenas a primera, la ambientación y diseño del juego nos recuerda al juego de Super Nintendo también desarrollado por Ocean, poseyendo también un sistema de vista aérea y teniendo que explorar un mapa amplio donde tendremos que desplazarnos y donde deberemos cumplir diferentes tareas para el desenvolvimiento de los niveles. Y sí, han oído bien, porque aquí no es un solo mapa gigantesco y amplio que tenemos que explorar, sino varios de ellos, siendo cada escenario el recinto una especie distinta de dinosaurio, constituyendo esta parte las 2/3 partes del juego. En esta sección destaca bastante el apartado gráfico, el cual es sumamente hermoso, con diseños pixelados bastante bien realizados y con mapas variados y con lujo de detalles para cada uno. Los diseños de los dinosaurios y demás criaturas están bien diseñados para el escaso tamaño que tienen y destaca bastante la gran variedad de especies que podemos encontrar. Los controles responden bastante bien y nos permiten desenvolvernos sin problemas por el mundo. Quizás el mayor problema que podemos hallar en este modo sea el enorme mapa, el cual es, como ya he recalcado en varias oportunidades, enormemente vasto, tanto que la tarea de buscar algo diminuto se puede convertir en un gran fastidio, sin mencionar que el constante acoso de los dinosaurios no nos dejarán tranquilos. El juego invita a tomarse las cosas con calma y paciencia, ya que realizar las distintas tareas que propone hacer lleva su tiempo, y por fortuna este juego cuenta con un sistema de guardado por password al final de cada nivel, lo cual ya es una ventaja frente a muchos otros juegos en la lista. Otro elemento a tomar en cuenta tiene que ver con la dificultad del juego, el cual es bastante grande y puede llegar a costar el pasarlo, ya que prácticamente todo te puede hacer daño, y aunque contamos con un sistema de password, debemos de tener casi cuidado, ya que solo contamos con 3 vidas y de perderlas todas deberemos de comenzar desde el principio. En un pequeño inciso, el juego a pesar de contar con un apartado gráfico hermoso, tiene un problema grande con la visión aérea, ya que en algunas partes esta visión no nos permitirá visualizar de manera correcta los precipicios laterales, y esto es importante ya que las caídas en este juego matan, y si bien se agradece que metieran realismo en este asunto, esto puede llegar a ser bastante fastidioso en algunas ocasiones. De buenas a primeras lo digo, si eres alguien que no tiene paciencia cuando un juego se pone difícil, lo mejor que será que evites este título. Pero no nos quedemos solo con lo malo, ya que también tiene sus cosas buenas el juego, como la variedad en cuanto a la realización de las tareas que debemos de realizar en cada nivel, las cuales, si bien pueden llegar a ser repetitivas, el método para cumplirlas y los puzzles sí son diferentes en cada uno, y debo añadir que los desarrolladores se esmeraron bastante bien en añadir secciones que recuerdan tanto a partes del libro como de la película, como el viaje en balsa de la novela o la estampida del Gallimimus visto en la película. La música también es un apartado bastante destacable en este juego, siendo un gran trabajo por parte de Dean Evans, de quien ya hablé antes. Como un dato curioso, y esto tiene que ver con las curiosidades del juego de Super Nintendo que ocupó el puesto 10, es que este juego se realizó casi al mismo tiempo que el título de SNES, siendo que ese fue desarrollado por la división de Estados Unidos de Ocean y el de MS2 y Amiga por la división británica. Ambos equipos mantenían comunicación y compartían sus avances entre sí, de ahí que haya elementos que comparten ambos juegos, como el gameplay, algunos diseños de los dinosaurios, el manejo de los controles, el apartado gráfico, etc. Luego de cumplir la tarea de guiar a los niños a través de todo el inmenso parque, uno pensaría que ahí llegaría todo por fin a un merecido final, ¿verdad? Pues déjame decirte que no, ya que ahora toca la sección en primera persona que conforma el tercio restante del juego. ¿Se acuerdan de la sección de Super Nintendo? Pues es eso, pero bien hecho. Aquí debemos de realizar las últimas tareas para escapar de la isla, como atravesar el centro de visitantes, llegar hasta la central eléctrica, pedir ayuda a tierra y regresar por medio del sistema de túneles subterráneos con el resto de sobrevivientes. Y todo eso mientras somos acosados por hordas de raptores letales que vendrán a partirnos la madre. En este modo debo destacar el cuidado del detalle que se tuvo para hacer de la experiencia una sumamente claustrofóbica y terrorífica, con pasillos estrechos, una ambientación oscura y una música que nos pondrá en tensión más cuando un raptor nos haya visto. La cosa no hace más sino empeorar cuando nos toca usar gafas de visión nocturna. Como punto a favor es que tendremos un mapa por el cual podremos guiarnos para no perdernos, y como parte mala, nuestras balas no les harán daño a los raptores a menos que estos estén encima nuestro prácticamente, además de que la munición escaseará y muchas veces tendremos que escapar para sobrevivir. Lo bueno es que en el mismo juego nos avisará cuando un raptor nos haya visto cambiando la música, lo cual nos pondrá en alerta, pero al final logramos llegar al helipuerto con el resto de personajes de la película y podremos finalmente escapar en una hermosa cinemática, poniendo por fin un cierre a esta aventura.
Sin dudas, este juego merece mucho más reconocimiento que el que se le tiene, y lo digo como alguien que lo jugó hace unos pocos años atrás, uno que nos mete de lleno en el mundo de Jurassic Park, y si bien se toma sus libertades creativas, es de lejos la mejor experiencia para cualquier gamer que quiera vivir la experiencia más vívida a lo que es el Parque Jurásico, gracias a su combinación de gráficos excelentes, buena música, buen gameplay y excelente ambientación. Por ello y más, este juego se queda con el primer lugar de entre los mejores juegos de Jurassic Park. Y bueno amigos, no resta más que darles las gracias por haber llegado al final del video, y si disfrutaron bastante de mi top, por favor den su reacción y síganme, eso me motivaría a subir más contenido. Quiero darle un especial agradecimiento al youtuber Falcrum Tales, de quien me inspiré para hacer este top. De una vez les informo que iré trabajando en el video de los mejores videojuegos de The Lost World Jurassic Park, así que denle su apoyo al video para traerlo lo más antes posible. Muchas gracias y que sigan bien.